Las palabras que escuché esa noche cambiaron mi vida para siempre. Dejarás de avergonzarnos cuando mueras, vieja estúpida. La voz de mi nuera Sofía atravesó la puerta cerrada como un puñal directo al corazón. Estaba hablando por teléfono en la cocina mientras yo permanecía inmóvil en el pasillo, con la bandeja del té temblando en mis manos arrugadas. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies? Así me sentí cuando comprendí que durante los últimos 5 años había estado viviendo una mentira. Mi nombre es Esperanza Rivera, tengo 72 años y pensaba que tenía una familia que me amaba. Pero esa noche descubrí que para mi nuera, yo era solo un obstáculo entre ella y mi fortuna. Sí, mi amor, ya casi lo tengo todo listo, continuó Sofía con esa voz dulce que había usado conmigo durante años. La vieja firmó los papeles la semana pasada sin leer. En unos meses más podré internarla en ese asilo barato y la casa será completamente nuestra. Miguel no sospecha nada. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo desde la cocina. ¿Los papeles que había firmado la semana pasada? Sofía me había dicho que eran documentos rutinarios del banco para actualizar mi información. Yo, confiando en ella como siempre, había firmado sin leer cada página. Durante 5 años, desde que Miguel se casó con Sofía, había intentado ser la suegra perfecta. Había abierto mi casa para ellos, había ayudado con los niños, había compartido mis ahorros cuando tenían dificultades financieras. Y ahora descubría que todo había sido parte de un plan calculado para robarme todo lo que había construido durante una vida de trabajo. Sofía continuó hablando. Es increíble lo fácil que es manipular a esta generación de viejos. Esperanza cree que soy su hija favorita. Cada vez que necesito que firme algo, solo tengo que abrazarla y decirle lo mucho que la queremos. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Todos esos abrazos, todas esas sonrisas cariñosas, todas esas palabras dulces habían sido actuación. Sofía había convertido mi amor de abuela en su herramienta de manipulación. El abogado dice que una vez que tenga el poder notarial completo, podré vender todo sin su consentimiento, continuó Sofía mientras yo sentía que cada palabra era una puñalada más. La casa vale al menos 2 millones de pesos, y eso sin contar sus ahorros y las joyas de su difunta esposa. Las joyas de mi querida Elena. Había guardado cada pieza como un tesoro, pensando en dejárselas a mis nietos cuando fueran mayores. Pero Sofía ya las había catalogado como parte de su botín. Miguel todavía piensa que su madre es una santa, se rió Sofía con una crueldad que nunca había escuchado antes. No tiene idea de que su perfecta mamita ya no controla sus propias finanzas. Cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Era cierto. Mi hijo Miguel trabajaba tanto que apenas prestaba atención a los detalles domésticos. Confiaba completamente en Sofía para manejar todo lo relacionado conmigo, desde mis citas médicas hasta mis papeles importantes. Y ella había usado esa confianza para tejer una red de engaños a mi alrededor. Solo necesito esperar un poco más, murmuró Sofía. Los doctores dicen que tiene buena salud para su edad, pero a los 72 años, cualquier cosa puede pasar. Y si no pasa naturalmente, bueno, hay formas de acelerar el proceso sin que nadie sospeche. Esas últimas palabras me helaron la sangre. ¿Estaba Sofía insinuando lo que yo pensaba? ¿Había estado planeando no solo robarme, sino también? En ese momento, escuché los pasos de Sofía acercándose hacia el pasillo donde yo estaba escondida. Rápidamente me dirigí de vuelta a mi habitación, tratando de caminar normalmente a pesar de que mis piernas temblaban. Logré cerrar la puerta justo cuando ella aparecía en el corredor. «¡Abuelita Esperanza!», me gritó Sofía con esa voz cariñosa que ahora reconocía como completamente falsa. «¿Todo está bien?». Escuché ruidos. «Sí, mija», logré responder con voz temblorosa. «Solo fui por un vaso de agua». «Ay, abuelita, ya le dije que me grite si necesita algo». «No queremos que se caiga en la oscuridad», dijo Sofía, y ahora podía detectar la falsedad en cada palabra. Ya se tomó sus pastillas para dormir. Las pastillas para dormir. Sofía me había estado trayendo las pastillas cada noche durante los últimos meses, diciendo que quería asegurarse de que descansara bien. Ahora me preguntaba qué más podría haber estado mezclando en esas cápsulas. «Sí, ya me las tomé», mentí. «Perfecto. Que descanse, abuelita. La quiero mucho». «Yo también te quiero, mija», respondí automáticamente, aunque cada palabra me sabía a veneno en la boca. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, y solo entonces me permití procesar completamente lo que había descubierto. Mi nuera, la mujer a quien había tratado como a una hija,
Había estado planeando robarme todo y posiblemente algo peor. Pero Sofía había cometido un error crucial. Había subestimado completamente a Esperanza Rivera. Durante 40 años, antes de retirarme, había sido fiscal del Estado especializándome en casos de fraude financiero y abuso contra personas mayores. Había enviado a docenas de estafadores a prisión, había desmantelado redes completas de criminalidad financiera y había desarrollado un instinto infalible para detectar mentiras y manipulación. Los últimos 5 años no había sido una víctima ingenua siendo engañada. Había sido una investigadora experimentada recopilando evidencia. Porque desde el primer día que Sofía entró en nuestra familia, algo en su comportamiento me había parecido familiar. Había visto esa misma sonrisa calculada, esa misma dulzura falsa, esos mismos patrones de manipulación en cientos de casos durante mi carrera. Durante 5 años, había estado documentando cada conversación sospechosa, cada inconsistencia en las historias de Sofía, cada documento que me pedía firmar. Tenía una caja fuerte en mi habitación llena de evidencia que Sofía ni siquiera sabía que existía. La grabadora que había estado usando esa noche había capturado cada palabra de su conversación telefónica. Las cámaras de seguridad que había instalado discretamente en la casa habían registrado cada momento de sus verdaderas personalidades cuando pensaba que yo no estaba viendo. Las copias de todos los documentos que me había hecho firmar estaban guardadas en un lugar seguro, junto con los análisis forenses que había encargado sobre su autenticidad. Sofía pensaba que estaba jugando con una anciana indefensa. No tenía idea de que estaba jugando contra una de las fiscales más exitosas en casos de fraude financiero de la historia de México. Esa noche, mientras Sofía dormía tranquila creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente, yo estaba en mi estudio organizando el caso que la destruiría completamente. Tenía evidencia suficiente no solo para detener sus planes, sino para asegurarme de que pasara años en prisión. Pero antes de actuar, necesitaba proteger a mi familia. Miguel amaba a Sofía, y mis nietos Alejandro y Carmen la veían como su madre. Cualquier acción que tomara tendría que ser calculada cuidadosamente para minimizar el daño a los inocentes mientras maximizaba las consecuencias para Sofía. La próxima mañana, Sofía apareció en mi habitación con el desayuno y sus pastillas matutinas, sonriendo con esa dulzura venenosa que ahora podía ver claramente. «Buenos días, abuelita. ¿Cómo durmió?» «Muy bien, mija», respondí, estudiando su rostro con ojos nuevos. «Soñé con mi querida Elena. Ella me decía que tuviera cuidado con las personas que pretenden amarme cuando en realidad solo quieren lastimarme». Por un microsegundo, vi un destello de alarma en los ojos de Sofía antes de que recuperara su compostura. «¿Qué sueños tan extraños, abuelita? Tal vez debería hablar con el doctor Martínez sobre su medicación». El doctor Martínez. Otro nombre que agregar a mi lista de investigación. Hasta donde llegaba la red de complicidad de Sofía. «Sí, tal vez tengas razón», dije suavemente. «De hecho, creo que haré una cita con él esta semana. Hay algunas cosas de las que quiero hablar con él, en privado». Esta vez el destello de preocupación en los ojos de Sofía duró más tiempo. Durante los siguientes días, comencé a implementar la primera fase de mi contraataque. Contacté discretamente a antiguos colegas que todavía trabajaban en el sistema judicial, compartí algunas de mis evidencias preliminares y comencé a construir un caso que sería herméticamente sólido. También instalé equipos de grabación más sofisticados en la casa. Si Sofía estaba planeando acelerar mi muerte, necesitaba capturar cada conversación, cada acción sospechosa, cada momento donde revelara sus verdaderas intenciones. Una semana después de esa reveladora noche, Sofía cometió su siguiente error. Durante la cena familiar, cuando Miguel estaba presente, decidió presionarme para firmar más documentos. «Abuelita», dijo Sofía con su voz más dulce, «el contador dice que necesitamos actualizar el testamento de nuevo. Solo para asegurar que todo esté en orden para la familia». Miguel, cansado después de un día largo de trabajo, apenas prestó atención. «Mami, tú sabes que Sofía entiende mejor estas cosas financieras. Haz lo que ella considere mejor». «Por supuesto, mijito», respondí tranquilamente. «Pero primero quiero que mi abogado personal revise todos los documentos. A mi edad, es importante ser extra cuidadosa». Sofía se tensó visiblemente. «¿Tu abogado personal?» «Abuelita, pero si ya tenemos al contador que maneja todo». «Insisto», dije firmemente. «Es mi dinero y mi testamento. Quiero que mi propio abogado lo revise todo antes de firmar cualquier cosa más». Esa noche,
Escuché a Sofía hablando urgentemente por teléfono otra vez. Tenemos un problema, susurró. La vieja quiere involucrar a un abogado externo. Si descubre lo que hemos estado haciendo. Entonces tendremos que acelerar el plan, respondió la voz del otro lado de la línea. ¿Tienes listo lo que discutimos? Sí, pero necesito más tiempo para asegurarme de que funcione sin levantar sospechas. No tenemos más tiempo. Si trae un abogado, todo se descubrirá. Hazlo esta semana. Sofía había sellado su destino. No solo había confirmado sus intenciones criminales, sino que había admitido tener un cómplice y había revelado planes para hacerme daño físico. Al día siguiente, mientras Sofía salía a hacer sus mandados, que ahora sabía eran reuniones para planear mi muerte, activé el protocolo que había estado preparando durante semanas. Al día siguiente, mi vida había cambiado para siempre, pero Sofía no tenía idea de lo que había desatado. Mientras ella continuaba con su rutina matutina de dulzura fingida, yo me había convertido en una máquina de recopilar evidencias. Cada sonrisa falsa, cada caricia calculada, cada palabra manipuladora se almacenaba ahora en mi memoria como munición para su destrucción. «Buenos días, abuelita», me saludó Sofía esa mañana con su típica teatralidad, trayéndome el desayuno en una bandeja. Pensé que podríamos hablar sobre algunos papeles que necesito que revise hoy. Son muy importantes para asegurar que su futuro esté protegido. ¿Ves cómo lo hace? Ni siquiera había pasado 24 horas desde que la escuché planear mi muerte, y ya estaba presionándome para firmar más documentos. Pero esta vez, yo no era la anciana ingenua que había sido durante años. Esta vez, era fiscal Esperanza Rivera, y cada instinto profesional que había desarrollado durante 4 décadas estaba completamente alerta. «Claro, mija», respondí suavemente, manteniendo mi actuación de abuela vulnerable. «Pero primero, cuéntame sobre ese hombre con quien hablabas anoche por teléfono». Sonaba muy agradable. Vi cómo se tensó imperceptiblemente. Sus ojos, por un microsegundo, mostraron pánico antes de recuperar esa sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años. ¿Hombre? Ay, abuelita, debe haber sido mi hermana Carmen. Sabe que a veces su voz suena grave por teléfono. Estábamos hablando sobre las clases de piano de Alejandro. Mentira número 1 del día, y eran apenas las 8 de la mañana. Carmen, su hermana, había muerto en un accidente automovilístico 3 años atrás. Sofía había usado su funeral como excusa para pedirme 50,000 pesos para gastos funerarios que nunca existieron. Lo más despreciable de todo era que había fingido lágrimas mientras me contaba sobre la muerte de Carmen, cuando en realidad había usado esa tragedia real como una oportunidad para robarme. Así, Carmen, dije tranquilamente, viendo cómo se relajaba al creer que había logrado engañarme otra vez. Dale mis saludos cuando la veas. Durante las siguientes semanas, implementé lo que internamente llamé Operación Cascabel. Como las serpientes de cascabel que alertan sobre su presencia, iba a hacer que Sofía revelara cada uno de sus planes mientras creía que tenía el control total de la situación. El primer paso fue instalar discretamente equipos de grabación en las áreas comunes de mi casa. Sofía tenía llaves y venía cuando yo supuestamente no estaba, registrando mis pertenencias y documentos. Ahora cada uno de esos momentos quedaría registrado en vídeo de alta definición. Contraté a un investigador privado llamado Detective Ramírez, un ex colega que había trabajado conmigo en casos de fraude financiero durante los años 90. Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue inmediata. «Esperanza, esto va más allá de manipulación financiera. Estamos hablando de un caso potencial de intento de homicidio premeditado». Las siguientes revelaciones fueron más impactantes de lo que había imaginado. Sofía no era una aficionada en el arte de la estafa. Durante los 5 años que había estado en mi familia, había perfeccionado un sistema que había usado antes. Ramírez descubrió que Sofía tenía antecedentes. Había estado casada 2 veces anteriormente, y en ambos casos, sus suegras habían muerto en circunstancias extrañas después de cambiar sus testamentos a su favor. La primera suegra, una mujer de 69 años llamada Esperanza Mendoza, había muerto de un paro cardíaco después de haber firmado documentos que dejaban su casa a Sofía. Los médicos habían atribuido la muerte al estrés y la edad avanzada. La segunda, Carmen Vázquez, de 74 años, había fallecido de una sobredosis accidental de medicamentos para la presión arterial. Ambas muertes habían sido catalogadas como naturales, pero el patrón era inconfundible. Sofía era una asesina en serie especializada en mujeres mayores vulnerables. «Esperanza»,
me dijo Ramírez durante una de nuestras reuniones secretas en un café discreto del centro de la ciudad. Esta mujer no es solo una estafadora. Es una predadora que ha convertido el asesinato de ancianas en su profesión. Y tú eres su próximo objetivo. La información me heló la sangre, pero también encendió una determinación férrea que no había sentido desde mis días más intensos como fiscal. Sofía había elegido a la víctima equivocada. No tenía idea de que estaba jugando contra una mujer que había enviado a docenas de criminales a prisión, incluyendo varios asesinos en serie. Pero lo más perturbador estaba por venir. Ramírez había logrado infiltrarse en el círculo social de Sofía y descubrió que pertenecía a una red organizada. No estaba actuando sola. Formaba parte de un grupo que se especializaba en identificar mujeres mayores adineradas, infiltrarse en sus familias a través del matrimonio, y luego eliminarlas sistemáticamente después de apropiarse de sus bienes. «Mira esto», me dijo Ramírez mientras me mostraba fotografías tomadas con teleobjetivo. «Ese hombre que ves ahí es Ricardo Salinas. Él es quien coordina toda la operación. Identifica los objetivos, entrena a las mujeres como Sofía, y se lleva un porcentaje de cada herencia que obtienen». En las fotografías se veía a Sofía reuniéndose con Ricardo en restaurantes exclusivos, hoteles de lujo y en una oficina que aparentaba ser legítima pero que en realidad era el centro de operaciones de una red criminal sofisticada. ¿Y ese? Pregunté señalando a otro hombre en las fotos. Doctor Martínez. Un médico corrupto que proporciona los medicamentos y certifica las muertes como naturales. Es quien ha estado ajustando tu medicación sin que te des cuenta. El doctor Martínez. El mismo médico que Sofía había insistido que fuera mi doctor personal desde hace 2 años. El mismo que había estado cambiando gradualmente mis medicamentos, según él, para optimizar mi salud en la vejez. Ahora entendía que había estado preparando mi organismo para que una sobredosis pareciera accidental. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía mi actuación de abuela vulnerable, Sofía incrementó sus esfuerzos. Las visitas se volvieron más frecuentes, los documentos más urgentes y sus métodos más agresivos. «Abuelita, el notario dice que necesitamos acelerar la actualización de su testamento», me dijo una tarde mientras fingía organizar mis medicinas. A su edad, nunca sabemos cuándo puede pasar algo inesperado. ¿Ves la amenaza velada? Ya no era sutil. Sofía estaba perdiendo la paciencia y comenzaba a presionar directamente. Pero lo que no sabía es que cada palabra estaba siendo grabada en audio de alta calidad. Por supuesto, mija. Pero primero quiero entender exactamente qué cambios propone. A mi edad, debo ser extra cuidadosa. Es muy simple, abuelita. Solo estamos asegurándonos de que Miguel y los niños reciban todo sin complicaciones legales. Usted no querría que su familia tuviera problemas con impuestos o trámites burocráticos después de, ya sabe, cuando ya no esté con nosotros. Otra amenaza directa. Sofía estaba hablando abiertamente sobre mi muerte como algo inminente e inevitable. Esa noche, revisé las grabaciones de seguridad que habían capturado a Sofía registrando mi casa cuando ella pensaba que yo estaba en mis citas médicas. Las imágenes eran devastadoras. Sofía fotografiando documentos confidenciales, revisando mis joyeros, incluso midiendo mis habitaciones como si ya estuviera planeando cómo remodelar la casa después de mi muerte. Pero la imagen más perturbadora la capturó la cámara de la cocina. Sofía había estado mezclando algo en mi medicina para la presión arterial. Con una jeringa diminuta, había estado introduciendo un líquido claro en mis cápsulas antes de colocarlas de vuelta en el frasco. Ramírez, le dije cuando le mostré el vídeo. Necesito que analices este medicamento lo antes posible. Los resultados del análisis de laboratorio confirmaron nuestras peores sospechas. Mis medicamentos habían sido alterados con pequeñas dosis de digital, un medicamento cardíaco que en las cantidades correctas ayuda al corazón, pero en dosis gradualmente incrementales puede causar arritmias fatales. Sofía había estado envenenándome lentamente durante meses, preparando mi organismo para lo que parecería un paro cardíaco natural. Esperanza, esto es evidencia suficiente para arrestarla inmediatamente por intento de homicidio, me dijo Ramírez. Podemos actuar ahora. No todavía, respondí con la frialdad calculada que había desarrollado durante mis años como fiscal. Quiero toda la red. Si arrestamos solo a Sofía, los demás desaparecerán y seguirán matando a otras mujeres. Necesito evidencia contra Ricardo, el doctor Martínez y cualquier otro involucrado. Durante las siguientes semanas, coordiné con Ramírez y otros contactos en la fiscalía para documentar cada aspecto de la operación criminal.
Instalamos vigilancia en Sofía, Ricardo y el doctor Martínez. Interceptamos sus comunicaciones telefónicas. Rastreamos sus cuentas bancarias y descubrimos un patrón de transferencias que correspondía exactamente con las fechas de muerte de las víctimas anteriores. Pero Sofía estaba volviéndose impaciente. Durante una visita particularmente tensa, su máscara de dulzura se resquebrajó completamente. Abuelita, necesito que entienda que estos papeles son urgentes. El notario dice que si no los firma esta semana, podría haber complicaciones legales muy serias para toda la familia. ¿Qué tipo de complicaciones, mija? Bueno, dijo Sofía, y por primera vez escuché amenaza directa en su voz. Si algo le pasara a usted sin tener los documentos actualizados, Miguel podría perder la casa. Los niños podrían quedarse sin herencia. Toda su vida de trabajo podría perderse por trámites burocráticos. Entiendo tu preocupación, Sofía, pero mi abogado personal insiste en revisar todo antes de que firme cualquier cosa más. La transformación en su rostro fue instantánea. La dulzura fingida desapareció completamente, reemplazada por una expresión fría y calculadora que nunca había visto antes. ¿Su abogado? Abuelita, nosotros somos su familia. ¿Por qué necesita involucrar extraños en nuestros asuntos privados? ¿No confía en nosotros después de todos estos años de cuidarla? Ahí estaba. La manipulación psicológica directa. Sofía estaba usando mi propio amor por mi familia como un arma contra mí, exactamente como había hecho con sus víctimas anteriores. Por supuesto que confío en mi familia, mija. Pero a mi edad, es prudente ser extra cuidadosa con documentos legales importantes. Abuelita, dijo Sofía, y ahora su voz tenía un tono que nunca había usado conmigo antes, frío y ligeramente amenazante. Espero que no esté desarrollando paranoia o desconfianza hacia las personas que la aman. A veces, cuando las personas mayores comienzan a sospechar de su propia familia, puede ser una señal de que necesitan más cuidado especializado. ¿Captas la amenaza? Sofía estaba insinuando que si yo no cooperaba, podrían declararme incapaz mental e internarme en una institución. Era exactamente la táctica que había usado con su primera víctima. Pero Sofía había cometido un error crucial. Había amenazado directamente a la fiscal más exitosa en casos de fraude de ancianos en la historia de México. Y ahora tenía toda la evidencia que necesitaba para destruir no solo a ella, sino a toda su red criminal. Esa noche, después de que Sofía se fuera, activé la fase final de mi plan. Coordiné con la Fiscalía, la Policía Federal y con Ramírez para ejecutar arrestos simultáneos de todos los involucrados. Pero antes de que eso sucediera, tenía una última carta que jugar. Una carta que iba a hacer que Sofía pagara no solo por intentar asesinarme, sino por subestimar completamente con quien estaba jugando. Al día siguiente, cuando Sofía llegó para su visita habitual, yo estaba esperándola en la sala con documentos esparcidos sobre la mesa de café. Mija, he estado pensando en lo que dijiste ayer. Tienes razón. A mi edad, no debería complicar las cosas. He decidido firmar todos los papeles que necesites. La sonrisa que se extendió por el rostro de Sofía fue la de un depredador que finalmente había cornered a su presa. Ay, abuelita, sabía que entendería. Esto es lo mejor para todos. Pero antes, dije suavemente, hay algo que quiero mostrarte. Algo que creo que te va a sorprender mucho. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación telefónica de esa primera noche. Dejarás de avergonzarnos cuando mueras, vieja estúpida. El color se drenó completamente del rostro de Sofía. Se quedó paralizada, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿De dónde sacaste eso? De la misma manera que obtuve esto, dije, mostrándole el vídeo de ella alterando mis medicamentos. Y esto, continué, enseñándole las fotografías de sus reuniones con Ricardo. Y esto, agregué, mostrando los reportes bancarios que detallaban todas las transferencias de sus víctimas anteriores. Sofía se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó. Sus ojos se movían frenéticamente, como un animal atrapado buscando una ruta de escape. No sé de qué está hablando. Esas imágenes están manipuladas. Usted está confundida, abuelita. Su edad está afectando su juicio. No, Sofía, dije, y por primera vez en 5 años, utilicé mi voz de fiscal. Firme, fría, completamente controlada. Mi juicio está perfecto. Soy Esperanza Rivera, exfiscal del Estado especializada en fraude financiero y casos de abuso contra personas mayores. He enviado a prisión a cientos de criminales exactamente como tú.
El silencio que siguió a mi revelación fue ensordecedor. Sofía se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida. Sus ojos, que durante 5 años habían irradiado esa dulzura calculada, ahora mostraban algo que nunca había visto antes, miedo puro y absoluto. «Imposible», murmuró Sofía, retrocediendo lentamente hacia la pared. «Tú eres solo una vieja». «¿Una vieja qué, Sofía?», pregunté, levantándome de mi silla con una autoridad que había mantenido oculta durante años. ¿Una vieja estúpida? ¿Una vieja indefensa? ¿Una vieja que se iba a morir convenientemente para que pudieras robar su herencia? Por primera vez en 5 años, vi a Sofía sin su máscara. La mujer que había perfeccionado el arte de la manipulación durante décadas se estaba desmoronando ante mis ojos. Sus manos temblaban mientras buscaba frenéticamente alguna salida, alguna mentira que pudiera salvarla. «Esperanza, abuelita, esto es un malentendido». Tartamudeó, intentando recuperar esa voz dulce que había usado para hipnotizarme durante años. «Yo nunca haría daño a». «Nunca harías daño», la interrumpí, caminando lentamente hacia ella con cada uno de mis 72 años convertidos en poder puro. «Como nunca le hiciste daño a Esperanza Mendoza antes de que muriera de un paro cardíaco después de firmar su testamento a tu favor. Como nunca le hiciste daño a Carmen Vázquez antes de que muriera por una sobredosis accidental de medicamentos que tú alteraste». Los ojos de Sofía se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su rostro había perdido todo el color, y yo podía ver las gotas de sudor formándose en su frente. «¿Cómo? ¿Cómo sabes esos nombres?» «Porque durante 40 años me especialicé en casos exactamente como el tuyo, Sofía. Predadores que se aprovechan de personas mayores. Asesinos que usan el amor familiar como arma. Criminales que creen que pueden salirse con la suya porque sus víctimas son solo ancianos indefensos. Punto». Saqué una carpeta gruesa que había estado escondida detrás de los cojines del sofá. Cuando la abrí, Sofía pudo ver fotografías, documentos, reportes médicos, registros bancarios. Años de evidencia meticulosamente recopilada. «Tengo documentación completa de tu red criminal, Sofía. Sé sobre Ricardo Salinas, tu coordinador. Sé sobre el doctor Martínez y cómo ha estado alterando mis medicamentos. Sé sobre las otras 4 mujeres que han asesinado en los últimos 10 años. Tengo grabaciones, vídeos, análisis forenses, testimonios de testigos». Sofía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. La transformación era tan completa que casi daba lástima. «Casi. No puedes probar nada», susurró, pero su voz carecía de toda convicción. «Son solo sospechas de una anciana paranoica». Me reí. Una risa fría y calculada que hizo que Sofía se estremeciera. «¿Sospechas? Sofía, tengo vídeo en alta definición de ti alterando mis medicamentos. Tengo análisis de laboratorio que muestran exactamente qué veneno has estado usando. Tengo interceptaciones telefónicas donde planeas mi muerte con tu cómplice. Tengo registros bancarios que conectan las muertes de tus víctimas anteriores con transferencias de dinero a tus cuentas». Saqué mi teléfono y marqué un número. Sofía me observaba con horror creciente. «Detective Ramírez, ya es hora. Ejecute la orden de arresto». En ese momento, como si hubiera estado esperando esa señal, la puerta principal se abrió y entraron 5 oficiales de policía liderados por el detective Ramírez. Sofía intentó levantarse del suelo, pero sus piernas no le respondían. «Sofía Rivera», anunció Ramírez con voz oficial. «Queda arrestada por los cargos de intento de homicidio premeditado, fraude financiero agravado, falsificación de documentos y conspiración criminal. Tiene derecho a permanecer callada». Mientras Ramírez leía sus derechos, Sofía me miraba con una expresión que era una mezcla de horror, incredulidad y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez, entendía completamente con quién había estado jugando. «Pero hay más, Sofía», dije suavemente mientras los oficiales la esposaban. «Ricardo Salinas fue arrestado esta mañana en su oficina. El doctor Martínez fue arrestado en el hospital hace 2 horas. Tenemos órdenes de arresto para 8 personas más en tu red. Después de 5 años de investigación, vamos a desmantelar completamente tu operación». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de desesperación absoluta de alguien que sabía que su mundo había terminado para siempre. 5 años,
preguntó con voz quebrada. Has estado investigándome durante 5 años. Desde el primer día que entraste en esta casa, Sofía. Ves, después de 40 años enviando criminales a prisión, desarrollas un instinto. Algo en tu comportamiento me recordaba a casos que había visto antes. Así que comencé a documentar todo. Mientras los oficiales la levantaban del suelo, Sofía hizo un último intento desesperado de manipulación. Miguel, susurró. ¿Qué va a pasar con Miguel y los niños? Ellos son inocentes. Ellos me aman. ¿Los amas? Pregunté con incredulidad genuina. Sofía, has estado entrenando a mis nietos para que me manipulen. Has hecho que Miguel trabaje como esclavo durante años mientras tú gastabas mi dinero. Has estado planeando convertir a mis nietos en huérfanos de madre. Eso es amor. Yo solo quería darles una vida mejor. Querías darte una vida mejor, Sofía, a costa de asesinar a ancianas indefensas. En ese momento, escuchamos la puerta abrirse. Miguel entró a la casa, de vuelta del trabajo, y se detuvo completamente al ver la escena. Su esposa esposada, policías en la sala, su madre de pie con documentos legales esparcidos por todas partes. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» Antes de que pudiera responder, Ramírez se dirigió a Miguel. «Señor Rivera, su esposa ha sido arrestada por múltiples cargos criminales, incluyendo el intento de asesinato de su madre». Miguel se quedó paralizado. Sus ojos se movían entre Sofía, que ahora lloraba histéricamente, y yo, que mantenía una expresión calmada pero firme. ¿Intento de asesinato? Mamá, ¿de qué está hablando? Le entregué a Miguel una copia del reporte que había preparado. Un resumen de 5 años de investigación, presentado de manera clara y comprensible para alguien que no tenía entrenamiento legal. Miguel leyó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones: confusión, incredulidad, horror y, finalmente, una furia fría que reconocí porque era idéntica a la que yo había sentido. ¿Es cierto?, le preguntó a Sofía con una voz que nunca le había escuchado antes. ¿Has estado intentando matar a mi madre? Sofía intentó negar, pero su voz se quebró completamente. No podía mentir más. No con toda la evidencia expuesta, no con los oficiales de policía como testigos, no con su vida criminal completamente desmantelada. Miguel, yo lo hice por nosotros, por nuestra familia. Por nuestra familia. Miguel se acercó a Sofía con una intensidad que hizo que los oficiales se tensaran, listos para intervenir si fuera necesario. Asesinar a mi madre era por nuestra familia. Ella tenía tanto dinero, y nosotros necesitábamos. No necesitábamos nada, rugió Miguel. Yo trabajaba. Yo mantenía a mi familia. Lo único que necesitábamos era honestidad. Fue entonces cuando Miguel se volteó hacia mí, y vi lágrimas en los ojos de mi hijo por primera vez desde que era un niño pequeño. Mamá, perdóname. No tenía idea. Debería haber prestado más atención. Debería haber protegido. Miguel, dije suavemente, acercándome a él y tomando sus manos. Tú también fuiste víctima. Sofía es una manipuladora profesional. Esto no es tu culpa. Mientras los oficiales sacaban a Sofía de la casa, ella gritó una última cosa que reveló exactamente quién era realmente. Esto no ha terminado, vieja. Tengo contactos. Tengo abogados. Voy a salir de esto y voy a terminar lo que empecé. Incluso esposada, incluso capturada, incluso con toda su red criminal desmantelada, Sofía seguía amenazándome. Pero sus palabras solo confirmaron que había tomado la decisión correcta. Detective Ramírez, dije calmadamente, asegúrese de que esas amenazas queden registradas en el reporte. Serán útiles durante el juicio. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal. Como había esperado, el caso atrajo atención nacional. Los medios lo llamaron la Red de las Viudas Negras, un grupo criminal que había estado asesinando sistemáticamente a mujeres mayores durante más de una década. Durante el juicio, tuve que testificar sobre mis 5 años de investigación encubierta. La defensa de Sofía intentó argumentar que yo era una anciana paranoica que había fabricado evidencia, pero cuando presenté más de 200 horas de grabaciones de vídeo, 50 grabaciones de audio, análisis forenses de múltiples laboratorios y testimonios de otros investigadores, su defensa se derrumbó completamente. El momento más impactante vino cuando el fiscal presentó evidencias sobre las otras víctimas. Esperanza Mendoza, Carmen Vázquez, María González,
Ana Ruiz, Rosa Herrera. 6 mujeres mayores que habían muerto después de cambiar sus testamentos a favor de Sofía o sus cómplices. 6 familias que habían perdido a sus matriarcas sin saber nunca que habían sido asesinadas. Los familiares de las víctimas anteriores llenaron la sala del tribunal. Cuando me acerqué al estrado para testificar, una de las hijas de Esperanza Mendoza me tomó la mano. «Gracias», me susurró. «Gracias por darle justicia a mi madre». Ese momento hizo que los 5 años de investigación, el peligro, el estrés, todo valiera la pena. Sofía fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo Salinas recibió 40 años. El doctor Martínez fue sentenciado a 25 años y perdió permanentemente su licencia médica. En total, 12 personas fueron condenadas por su participación en la red criminal. Pero lo más importante para mí no fueron las sentencias legales. Fue lo que pasó con mi familia. Miguel y yo desarrollamos una relación más fuerte que nunca. Mi hijo finalmente entendió quién era su madre realmente, no solo la abuela que lo había criado, sino la mujer que había dedicado su vida profesional a proteger a los vulnerables. Mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, siempre supe que eras fuerte, pero nunca imaginé que eras, bueno, que eras una máquina de destruir criminales. Me reí. 40 años de experiencia son difíciles de ocultar, hijo. Mis nietos, Alejandro y Carmen, ahora de 16 y 14 años, también desarrollaron un nuevo respeto por su abuela. Alejandro incluso decidió estudiar Derecho, inspirado por mi carrera. Abuela, me dijo Alejandro un domingo durante nuestra cena familiar semanal, cuando sea abogado, quiero especializar en proteger a personas mayores, como tú hacías. Y yo quiero ser detective, agregó Carmen, para ayudar a abuelas como tú a atrapar a los malos. 6 meses después del juicio, Miguel conoció a una mujer maravillosa llamada Patricia, una maestra de escuela primaria que trató a mis nietos con genuino cariño y que jamás me pidió un peso. La diferencia entre Patricia y Sofía era como la diferencia entre el día y la noche. Señora Rivera, me dijo Patricia la primera vez que cenó en mi casa, Miguel me ha contado sobre todo lo que pasó. Quiero que sepa que admiro enormemente su valentía y su inteligencia. Gracias, mija. Y por favor, llámame Esperanza. Esperanza, sonrió Patricia. Espero que podamos ser amigas. Amigas reales, no por conveniencia o dinero, sino porque realmente disfrutamos la compañía mutua. Hoy, 2 años después de la confrontación final con Sofía, mi vida es completamente diferente. Miguel y Patricia se casaron el año pasado en una ceremonia pequeña pero hermosa en mi jardín. Mis nietos me visitan no porque alguien los obligue, sino porque genuinamente disfrutan pasar tiempo conmigo. He vuelto a trabajar como consultora para la Fiscalía, ayudando a entrenar a otros investigadores en casos de abuso financiero contra personas mayores. La experiencia de infiltrar y desmantelar la red de Sofía se ha convertido en un caso de estudio en academias de policía de todo el país. Pero lo más satisfactorio ha sido las cartas que recibo de otras mujeres mayores que han usado mi historia como inspiración para defenderse de sus propios manipuladores. Una señora de 75 años en Guadalajara usó las técnicas que describí en las entrevistas televisivas para exponer a su hijo que la estaba estafando. Una viuda de 68 años en Monterrey documentó el abuso financiero de su nuera y recuperó más de 1 millón de pesos. Sofía intentó apelar su sentencia 2 veces. Ambas apelaciones fueron negadas. La última vez que supe de ella, estaba en prisión de máxima seguridad, donde permanecerá por el resto de su vida. A veces me preguntan si siento culpa por haber destruido la vida de Sofía. Mi respuesta siempre es la misma. Sofía destruyó su propia vida cuando decidió convertirse en una asesina. Yo solo me aseguré de que pagara las consecuencias de sus decisiones. También me preguntan si tengo miedo de que alguien más trate de lastimarme para vengarse de Sofía. La respuesta es simple. Después de 40 años como fiscal y 5 años viviendo con una asesina en mi propia casa, he aprendido a cuidarme muy bien. Ahora, cada mañana cuando me levanto, miro por la ventana de mi cocina hacia el jardín donde Miguel y Patricia juegan con mis nietos y siento una satisfacción profunda. No solo sobreviví el intento de asesinato de Sofía, convertí su plan en su perdición. A los 74 años, he aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia. Que la edad no te hace vulnerable a menos que permitas que te haga vulnerable. Y que algunas veces, la víctima perfecta resulta ser el depredador más peligroso. Si estás viviendo algo similar, si alguien en tu familia te está manipulando, abusando o amenazando, recuerda mi historia.
Recuerda que tienes más poder del que crees. Recuerda que nunca eres demasiado viejo para luchar por tu dignidad y tu vida. Y sobre todo, recuerda que Sofía pensó que tenía una vieja indefensa bajo su control. No tenía idea de que Esperanza Rivera había enviado a prisión a criminales mucho más peligrosos que ella. La justicia puede tardar, pero siempre llega. Y cuando llega, es implacable.